Bien, iniciamos nuestro trabajo de hoy para continuar con el desarrollo de problemas. Entonces escribimos continúa desarrollo del problema 5. Bien, habíamos digitado el texto del problema. Nos tocaba ver los datos. A ver cuáles serían los datos. Alguien está llegando atrasado. A Sansa. Debe llegar a tiempo. A ver, ¿qué datos tendríamos? Un tiempo que me mencionan de 3 segundos. Hay un radio de 15 metros. Hay una aceleración tangencial de 5 metros sobre segundos cuadrados. Es decir, nos dan en forma escalar, ¿verdad? Y nos piden la aceleración total. Eso es lo que buscamos. Hacemos una figura aproximada leyendo el problema. Entonces trazamos un círculo. Bueno, asumimos que eso sea un círculo. Tenemos un vector horizontal en la parte superior, o sea, en la semicircunferencia. Un vector dirigido hacia el centro, que es la aceleración centrípeta. Y consideramos la aceleración tangencial siguiendo la dirección de la velocidad. Esto sería más o menos por aquí, siguiendo la misma dirección de la velocidad. Entonces tendríamos lo siguiente. Esta sería la aceleración tangencial. Esta sería la velocidad. Y el de acá sería la aceleración centrípeta. Bueno, esa es aproximadamente la figura. Veamos los cálculos. En el texto nos menciona una fórmula para calcular la velocidad. Nos dicen que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 gravedad por radio. Entonces, reemplazamos en esta fórmula 2 por 9,8 metros sobre segundos cuadrados por el radio, 15 metros. Entonces tendríamos que la velocidad es igual a raíz cuadrada de 294 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Por lo tanto, la velocidad
es de 17,15 metros sobre segundos. Tengo la velocidad, ahora vamos a calcular la aceleración centrípeta. Pasamos a otra pizarra. Entonces, para aceleración centrípeta, la fórmula, una de las fórmulas, porque hay algunas, es la velocidad al cuadrado dividido para el radio. Es decir, tengo que coger, ¿cuánto salió la velocidad? 17,15 metros sobre segundos, elevo al cuadrado y divido para los 15 metros del radio. Entonces tendríamos aceleración centrípeta igual 294 metros cuadrados sobre segundos cuadrados quedaría, dividido para 15 metros, se elimina un metro y me queda que la aceleración centrípeta es igual a 19,6 metros sobre segundos cuadrados. Muy bien. Luego vamos a calcular pues, la aceleración total. Entonces, para aceleración total. Esa aceleración total equivale en forma escalar, ¿verdad? A raíz cuadrada de aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Sigo por acá. Aceleración total es igual a raíz cuadrada de la aceleración centrípeta es 19,6 elevado al cuadrado más la aceleración tangencial, en los datos está 5. En ambos casos, pues, va a salir la unidad metro sobre segundos cuadrados. Entonces, la aceleración total es igual a la raíz cuadrada de 19,6 al cuadrado más 5 al cuadrado. Nos da, a ver, 19,6 al cuadrado más 5 al cuadrado. 409,16. Y esto sería pues metros sobre segundos cuadrados. Al extraer la raíz cuadrada, conseguimos la respuesta siguiente. 20,23
metros sobre segundo cuadrado. 20,23 metros sobre segundos cuadrados. Esta sería la respuesta, pero esta respuesta está en forma escalar. Oh, me salió en mayúsculo. Está en forma escalar. Si quiero llevarla a la forma vectorial, entonces debo hacer lo siguiente. Poner la fórmula de aceleración total en forma vectorial. Esto es igual a la aceleración centrípeta en forma vectorial más la aceleración tangencial también en forma vectorial. Esto significa reemplazar los valores siguientes. Aceleración centrípeta está dirigida hacia abajo, entonces negativa 19,6 J, porque está hacia abajo, vertical, metros sobre segundos cuadrados, más la aceleración tangencial es horizontal, entonces quedaría 5i metros sobre segundos cuadrados. Organizando esto, colocando primero i, luego j, sería 5i menos 19,6 J metros sobre segundos cuadrados. Esta sería la respuesta ya en forma vectorial. Entonces sería aquí, está en forma vectorial. Y así terminamos con este problema, ¿verdad? Presentando la respuesta en forma escalar y en forma vectorial. Bueno, dejamos por ahí esta lista de problemas que hemos desarrollado para que sirvan de modelos y puedan ustedes desarrollar la tarea. Vamos a compartir ahora otras diapositivas con el fin de avanzar otra temática, ¿verdad? Entonces vamos a compartir esto. Y tenemos ahora la temática de dinámica traslacional. Eso significa en la traslación. Bueno, llamamos dinámica a una parte de un capítulo en la física que se llama mecánica clásica. En esta parte se estudian las causas que provocaron el movimiento de un cuerpo. Generalmente, esas causas son fuerzas externas. En esta parte entonces de la física llamada dinámica traslacional, lo que vamos a ver son las magnitudes ya estudiadas de movimiento y le añadimos otras más, como por ejemplo la masa, el peso y la fuerza específica que actúa durante el movimiento. Eso significa que se va a ampliar una gama de magnitudes
como se muestra en la diapositiva. Se van a relacionar masa, peso, fuerza, variación de velocidad, aceleración, desplazamiento, espacio, tiempo. Todo eso vamos a estudiar en esta parte que le llamamos dinámica translacional. Hay otra parte que tiene que ver con la rotación y ahí se llama dinámica rotacional. Entonces, pero primero nos vamos a ocupar de la traslación. En la imagen se ve un carrito de laboratorio que comienza a moverse por la aplicación de una fuerza que es la causa para que se mueva y que es originada por un peso que cuelga a través de una cuerda y una polea. Entonces, ahí hay una masa que está moviéndose, hay un peso que actúa y existe una fuerza. La fuerza es una acción que ya vamos a definirla, haciendo que el cuerpo que se arrastra se acelere, es decir, adquiera una aceleración. Estas cosas son las que vamos a ver en las láminas siguientes. Veamos la siguiente lámina. Esta lámina dice introducción al estudio de la dinámica. Ya habíamos visto que en dinámica se estudian las causas que provocan el movimiento. Frente a este término, movimiento y reposo, mucho se ha hablado desde la historia, ¿no? Hablando de los aportes que nos dio Aristóteles, Galileo y Newton en distintas épocas. Por ejemplo, el filósofo griego Aristóteles, estamos hablando desde antes de Cristo, todavía Cristo no había nacido, unos 350 años antes de Cristo ocurría esto. Aristóteles formuló un pensamiento filosófico referente a reposo y movimiento. Él sostenía que el estado natural de todo cuerpo es el reposo, o sea, siempre estará quieto y solo podía moverse o estar en movimiento si actuaba sobre él una fuerza. Imaginemos un balón de fútbol que está en la cancha, está quieto. Para que se mueva, según Aristóteles, tenía que venir un jugador y darle un puntapié, es decir, aplicarle una fuerza. Y así ocurría con todo cuerpo. Para él, los cuerpos en la naturaleza, todos estaban en reposo y para que se muevan debería actuar una fuerza continua sobre él. Ese pensamiento gobernó en el mundo muchos siglos. Mire, desde antes de Cristo, más de 3 siglos y medio atrás de Cristo, y luego en la época después de Cristo, hasta cuando apareció Galileo, un físico italiano. Eso fue a mediados del siglo XVI, que él logró lanzar una teoría en el que manifestaba que toda cosa debe primero experimentarse, no aceptarse solo en forma teórica o un enunciado filosófico sin experimentación. Él, contrario a lo que sostuvo Aristóteles, manifestaba que todo cuerpo está en movimiento, todo cuerpo se mueve y que para que quedara en reposo era necesario que actuara sobre ese cuerpo fuerzas. Entonces, volviendo al balón de fútbol, el balón está quieto debido a que actúan sobre él fuerzas que así lo mantienen. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento, ¿verdad?, que hay entre el césped o la superficie por la que rueda y el balón. Entonces hay una fuerza de rozamiento o fricción que le detiene. Si no hubiera esa fuerza de rozamiento o fricción, el balón siempre estaría moviéndose. Igual que la tierra, decía él. La tierra nunca se para, es decir, se pone quieta, siempre está moviéndose y por lo tanto
el movimiento es eterno. ¿Y por qué es eterno? Porque no actúan sobre la Tierra fuerzas externas que lo detengan. Entonces, contrario a lo que sostuvo Aristóteles, Galileo mantenía el criterio de que todo está en movimiento y que lo que está en reposo es debido a la actuación o a la acción de fuerzas externas. Él fue el autor en forma experimental de lo que hoy llamamos aceleración de la gravedad. Demostró experimentalmente en la torre inclinada de la ciudad de Pisa, en Italia. Hay una torre inclinada. Allí hizo una experimentación frente a un grupo de estudiantes y observadores que dos cuerpos de diferente peso, si se dejan caer desde la terraza del edificio, llegan al suelo igualitos. No tenía nada que ver el peso, como se había sostenido antes, de que los cuerpos más pesados llegaban primero a la tierra. Y él sostuvo que en el vacío, incluso un papel abierto con una pluma de un ave o una hoja de un árbol, si se lo deja caer junto a una piedra, todos llegan iguales, pero en el vacío. Que en la práctica llegan distintos es por la acción del aire atmosférico. De ahí que se inventó el paracaídas, para que la gente que se lanzara de los aviones no se estrellara en el suelo y cayeran despacio, porque el aire es el que actúa. Si no hubiera aire, eso sí, con el paracaídas o sin paracaídas, en el vacío llegan con la misma velocidad a estrellarse en el suelo. Mire lo que ocurrió entonces a mediados del siglo XVI con Galileo. Se lo considera el padre de la experimentación. Con él nacieron los experimentos, las prácticas de laboratorio. No aceptar simplemente un enunciado porque lo dice alguien eminente, un filósofo, un experto en ideas, pero no en la práctica. Entonces siempre hay que conjugar la teoría con la práctica, sostenía Galileo. Después de él apareció Newton. Es un físico inglés, no de la misma nacionalidad que Galileo, y estaban muy distantes. Pero basados en los estudios de Galileo, él fue el creador de la mecánica clásica, lo que hoy se estudia en la física clásica. Descubrió lo que se conoce actualmente como ley de la gravitación universal y elaboró la teoría del movimiento de los cuerpos celestes. Hoy se conoce en forma científica las leyes que regulan el movimiento de todos los cuerpos celestes, de los planetas y de todo cuerpo que existe en el universo, gracias a esta teoría clásica de Newton. Por eso es que en dinámica translacional tienen importancia las leyes de Newton, porque allí se establecen fórmulas en forma clara de que se cumple una determinada ley en los fenómenos físicos que se mueven, que se aceleran o que cambian de velocidad. Esto es un breve estudio de la historia y el pensamiento sobre reposo y movimiento en el que vamos a considerar la explicación de dinámica, ¿no? Avanzamos con la siguiente diapositiva. Veamos lo que tiene como concepto la fuerza. Este término lo utilizamos cotidianamente en nuestro convivir diario. La fuerza puede ser definida como toda acción que representa un vector o que es representada a través de un segmento dirigido que llamamos vector. Sí, esta fuerza no se la encuentra en tiendas ni en farmacia. Sí, eso es una acción
que realiza el hombre, la mujer o cualquier animal o maquinaria para mover o empujar un cuerpo, fracturar un cuerpo, modificar la velocidad o el reposo de un cuerpo. Esa acción tiene una dirección, tiene un sentido, tiene una medida, ¿no? Que puede ser menos o más intensa de uno a otro, pero siempre es representada como un vector. Como fue Newton el que introdujo esta definición, la fuerza en el sistema internacional de medida se la mide en una unidad que llama Newton, en honor al físico que estudió la causa del movimiento en dinámica, que es la fuerza. La fuerza es la causa que puede modificar el movimiento o el reposo. También puede ser la causa para deformar un cuerpo, para empujar o fracturar el mismo. Todas esas cosas hay que tenerlas clarísimas antes de desarrollar problemas. Son fundamentos conceptuales básicos. Las 3 leyes dinámicas de Newton. Ahí están las 3 principales leyes de Newton, que lo vamos a describir y a utilizar en los problemas referidos a este tema. ¿Cuáles son estas leyes? Ley de la inercia, ley de la fuerza en el movimiento acelerado y ley de la acción y reacción. Son cosas que se topa uno diariamente con alguna actividad. En la diapositiva se muestran imágenes de inercia, de fuerza y de acción y reacción. Usted puede ver en la inercia a un balón quieto. Allí decimos que está inerte o que cumple la ley de la inercia, que necesita un impulso a través de una fuerza para que cambie su estado. A eso le llamamos inercia. Depende de la masa exclusivamente del cuerpo y de acciones de fuerza que se equilibran, porque se entiende que el balón no se mueve es porque están actuando sobre él fuerzas que entre sí se anulan y hacen que el cuerpo esté en equilibrio. La fuerza, la segunda imagen, es la que impulsa al motor de un vehículo a moverse. Si no hubiera el motor, pues hubiera mucha gente empujando ese vehículo, aplicando fuerza. Entonces, para que no existan personas empujando un vehículo, la fuerza se la da el motor del vehículo. Entonces, eso es lo que lo impulsa y por eso logra acelerarse, es decir, cambiar de velocidad continuamente. Y la tercera figura, la acción y reacción, se ve en cada actividad. Para abrir una puerta, por ejemplo, aplicamos una fuerza y la puerta nos aplica una respuesta. Si estuviéramos abriendo la puerta en sobre patines, pues vamos a rodar hacia atrás o hacia adelante en sentido contrario al desplazamiento de la puerta. Ahí vemos en la imagen de un jugador en plena acción. Entonces hay una fuerza de acción y hay una fuerza de reacción. Siempre cuando usted aplique una fuerza a algo, espere que ese algo le responda también con la misma fuerza. Entonces, no hagas a otros lo que los otros no quieran que te hagan a ti. Acción y reacción se aplica en todo comportamiento humano, ya sea material o inmaterial. Entonces, es una ley física cuyo autor es Newton. Ley de la acción y reacción. Hay muchos ejemplos sobre eso. Por ejemplo, cuando estamos paseando en un bote, para que el bote avance, tenemos que mover el agua con los remos, ¿verdad? Entonces,
El remo va en una dirección al penetrar en el agua y la canoa sale disparada en otra dirección. Ahí está acción y reacción. Siempre la reacción en sentido contrario y como respuesta a la acción. Tenga en cuenta esa parte que es muy interesante. En toda acción aparece una reacción. Empecemos viendo la primera ley, la ley de la inercia. Bueno, ocurre a veces que por no conocer las leyes caemos en accidentes. A ver, así se le fue el internet, está solicitando nuevamente. Bueno, leemos la diapositiva, dice, establece que todo cuerpo continuará en su estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas netas o externas aplicadas sobre él, entendiéndose que el término inercia es la tendencia de un cuerpo o masa a resistir un cambio en su movimiento. En forma matemática se dice que se cumple una condición de equilibrio. Ahí hay una fórmula que dice suma de fuerzas igual 0. Si la suma de fuerzas es igual 0, el cuerpo está en equilibrio y se cumple la primera ley de Newton, llamada ley de la inercia. Bueno, esto hemos a veces evidenciado nosotros mismos cuando vamos haciendo uso de un bus y estamos viajando como pasajeros. Si el vehículo va a una velocidad, vamos a llamar 70 kilómetros por hora. Todos los pasajeros también van a esa velocidad, 70 kilómetros por hora. No solo es el vehículo y todo lo que lleva va a esa velocidad, 70 kilómetros por hora. Si el conductor aplasta los frenos bruscamente, ¿a quién detiene? Detienes al vehículo, no a los pasajeros. Los pasajeros salen despedidos, como vemos en la imagen, hacia adelante. Todos van a parar donde está el conductor si es que no lleva cinturón de seguridad. Eso se llama inercia. La negación a cambiar de velocidad o de condición. Eso se llama inercia. Y siempre se lo hace en línea recta, o sea, salen despedidos en línea recta. No es que salen despedidos y en el aire dan una curva. No, todo es rectilíneo uniforme. Van a salir despedidos con la misma velocidad que traían, 70 kilómetros por hora y en línea recta. Lo contrario, vamos a suponer que el vehículo estaba en reposo, estaba estacionado, se sube el conductor rápidamente y arranca bruscamente. ¿Qué pasa con los pasajeros? Los pasajeros se van hacia atrás. ¿Por qué? Porque el conductor arrancó fue el vehículo, no a los pasajeros. Los pasajeros querían estar igual que el vehículo, en reposo. No se les avisó. Entonces, se quedan yéndose para atrás, ¿no? Eso se llama ley de inercia, cumplimiento de la ley de inercia. Vamos a suponer que el vehículo toma una curva bruscamente. ¿Qué pasa con los pasajeros? Los pasajeros no toman la curva. El que toma la curva es el vehículo. Por eso es que nos vamos hacia un lado. Si no estamos bien agarrados, salimos despedidos del vehículo. Porque siempre vamos en línea recta. Nos negamos por esta ley de la inercia a tomar la curva. Quien toma la curva es el vehículo.
y ya pues como es el conductor pues está prevenido y se agarra al volante. Y los demás, si no están listos y no están bien agarrados, van a salir despedidos en la curva, por la tangente, dice, van a parar a la quebrada, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en hechos como ese sencillo, en lo que hablamos de la ley de la inercia. Un cuerpo que está cumpliendo con esta ley de la inercia siempre cumple con esa condición de equilibrio, que la suma de fuerzas que actúan sobre él debe ser cero. Si ya no es cero, entonces ese cuerpo no está en equilibrio y va a salir despedido. En un sentido rectilíneo y con la misma velocidad con la que venía actuando. Si la velocidad es cero, continúa siendo cero. Si la velocidad es 70 kilómetros por hora, continúa con 70 kilómetros por hora. Ley de la inercia, una importante ley que formuló el autor, en este caso Isaac Newton, a quien se le debe la creación de esta parte de la física clásica. Veamos entonces la siguiente lámina. Comprendido esta primera ley, ley de la inercia. Veamos la segunda ley, ley de la fuerza. Ley de la fuerza. ¿Qué nos dice esta segunda ley de Newton? Que la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. Eso quiere decir que entre más fuerza, más aceleración. Eso es proporcional, ¿no? O directamente proporcional. Aumenta una magnitud, aumenta la otra. Se considera a esta ley de Newton como una ley fundamental de la dinámica clásica. Y esta ley se la puede expresar mediante fórmula. F igual a M por A, donde F es fuerza, M masa y A aceleración. F igual a M por A. Si se la escribe así, sin vectores, es en forma escalar. Si aparece arriba de la F y de la A vectores, ahí está expresada en forma vectorial. Y ahora ya estamos en capacidad de distinguir, ¿no?, la forma de escribir una expresión en forma escalar y en forma vectorial. La unidad de medida que resulta para la fuerza en el sistema internacional, ya lo dijimos, se denomina Newton en honor al autor de la ley. Se lo abrevia con la letra N, N mayúscula. Eso significa la unidad de medida, Newton. Pero no es la única unidad de medida. Todavía en muchos países del mundo se utilizan otras unidades de fuerza. Esta es la del sistema internacional que se quiere poner en vigencia en todos los países del mundo, pero no todos los países están todavía haciendo uso de este sistema como un sistema único. Hay otras unidades de fuerza. Ya vamos a explicar, por ejemplo, que hay el kilopondio, que hay la libra fuerza, que hay el poundal. Bueno, todo eso son unidades de fuerza que lo vamos a detallar más adelante cuando tengamos que resolver problemas y necesariamente tenemos que buscar una equivalencia con el sistema internacional. La imagen pues muestra primero un coche donde están alándolo tres muchachos, tres personas. Se entiende que ahí hay poca fuerza, ¿correcto? Entonces el vehículo se va a mover, pero con poca velocidad, ¿verdad? Es decir, hay una aceleración pequeña. Luego se aumenta a 4 personas, van a aplicar mayor fuerza, por lo tanto van a hacer que el cuerpo adquiera mayor velocidad y es decir, mayor aceleración.
Y en el último caso, pues aumenta a otra persona más, tendríamos la máxima fuerza que se ha logrado y una máxima aceleración. Entonces, a mayor fuerza, mayor aceleración. Es lo que decimos en la segunda ley de Newton. Ahora, esta fuerza, como se ve ahí, no es aplicada solamente por una persona, es el conjunto de personas. Es una fuerza resultante. Entonces, cuando hablamos de F, hablamos de una fuerza neta o resultante, no de una sola fuerza por persona o por, en este caso, el artefacto o la maquinaria que está aplicando. Es una fuerza resultante o fuerza neta que llamamos, ¿no? Es la que se actúa en esta segunda ley de Newton. Veamos la situación de análisis de esta segunda ley. Ahí vemos 3 diagramas que muestran claramente cómo funciona esta segunda ley. En el primer diagrama, usted ha visualizado en el eje vertical la fuerza, en el eje horizontal la aceleración. Es decir, se relaciona fuerza y aceleración. Si usted relaciona fuerza y aceleración, obtiene una línea recta, ¿no?, inclinada, cuya pendiente se llama masa. La pendiente corresponde a la masa y entonces la masa va a ser igual a la fuerza sobre la aceleración. Es como despejar la fórmula anterior, ¿no? Decíamos que fuerza es igual a masa por aceleración. Si de ahí despejamos masa, que la consideramos constante, lo que está variando es la fuerza y la aceleración, entonces ahí tenemos esa relación. En el segundo gráfico tenemos en el eje vertical la fuerza y en el eje horizontal la masa. Es decir, relacionamos fuerza contra masa. Y obtenemos también una línea recta que la consideramos constante y cuya pendiente se llama en ese caso aceleración. Entonces, la aceleración sale de dividir la fuerza sobre la masa. Aquí sería otra fórmula. Y el tercer gráfico relacionamos la masa contra la aceleración. Y ahí ya no sale recta, ahí sale una curva. Una curva que los matemáticos llaman hipérbola equilátera. Si usted quiere, anote. Esa curva se llama, o registre. Escríbalo, como usted quiera interpretarlo. El nombre de esa curva, hipérbola equilátera. Es una curva que muestra una relación que señala que al multiplicar la masa por la aceleración se obtiene la fuerza. Se entiende que la fuerza es constante, lo que varía es la masa y la aceleración. Entonces ahí están los 3 gráficos, para masa constante, para aceleración constante y para fuerza constante, en ese orden. Para cuando le pidan graficar, ustedes tengan en claro, muy claro, cómo debe desarrollar y obtener la gráfica. Muy bien. La tercera ley, ley de la acción y reacción. Y con esto terminamos la clase por hoy. Habíamos dicho que para toda acción hay una reacción. Ahí vemos en la imagen un jugador de fútbol. Tenemos la acción, observe, y la reacción. Casi en toda actividad del convivir humano se aplica esta ley. Si leemos la diapositiva, vemos que el contenido nos ilustra con la siguiente explicación. Ley de la acción y reacción establece que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto sobre el primero. Siempre va a haber la misma respuesta, pero en sentido contrario. Con frecuencia se enuncia así: a cada acción siempre se opone una reacción igual.
pero de sentido contrario. En fórmula se expresa F1 es igual siempre a menos F2. El signo menos significa que viaja su acción en sentido contrario. ¿Correcto? Entonces, a toda acción siempre se opone una reacción de igual magnitud. Entonces, si usted golpea a alguien, ¿qué debe esperar? Recibir también como respuesta el mismo golpe en sentido contrario. Algunas fuerzas cotidianas para terminar. Fuerzas que a veces nos dicen y no sabemos dónde están. Pero aquí las tiene. Al menos en forma gráfica. Peso. Siempre nos dicen peso. ¿Cuánto pesa? Ahí está hablando de una fuerza. No es de una masa. Está hablando de peso. Es de una fuerza. Fuerza normal es la respuesta de la superficie sobre el objeto que le comprime. Ahí, por ejemplo, en la imagen vemos el peso hacia abajo y la fuerza normal hacia arriba. El peso es ocasionado por el objeto, en este caso el libro que vemos ahí. Y la fuerza normal es la fuerza con que reacciona la superficie que lo sostiene en sentido opuesto. La fuerza de rozamiento es la que impide que se desplace horizontalmente. Es la fuerza de rozamiento. La tensión, cuando usted quiera mover un cuerpo a través de una cuerda o de un alambre, entonces tiene que hacer que ese alambre o esa cuerda tenga una tensión, se ponga rígida momentáneamente. Esa es una fuerza por tensión. Y la fuerza centrípeta, que es en el caso de que el cuerpo se mueva en forma de círculo, aparece una fuerza que actúa dirigida hacia el centro de la circunferencia, siguiendo la misma dirección de la aceleración centrípeta. Bueno, son fuerzas cotidianas que lo vamos a ir viendo con los contenidos propuestos en cada uno de los problemas, porque cada problema es una historia, es una proposición que nos señala algunas magnitudes y otras hay que determinarlas, como ya hemos tenido mucha experiencia. Hasta ahí la clase de hoy. Vamos a dejarlo por ahí para continuar la próxima clase avanzando en este tema de análisis.